ayer se me alocaron los chairos. ¿Por qué? Con respecto justo a lo del asunto de la renegociación de los intereses de la deuda externa que tiene México, que es muy alta, y la muy buena iniciativa que tiene el presidente de justamente renegociar esos intereses o los montos por los que paga México por el servicio de la deuda, se me volcaron toda la banda a decirme que no, pues esos son préstamos que pidieron los anteriores, ese dinero se lo clavó el PRI, se lo clavó el PAN, este presidente no está endeudando a México. Y quiero decirles que mis queridos chairos están completamente equivocados, y aquí tengo los datos. Efectivamente, el presidente López Obrador, cuando andaba en campaña, dijo que ya no iba a endeudar a México. Les mintió. Les mintió. Y es que déjeme decirle que un país se endeude no es malo. No es malo para nada. En un país como el nuestro, en donde los mexicanos hacemos todo lo posible por evadir impuestos, obviamente complica al gobierno el poder hacer obra pública, el poder financiar al propio gobierno, el poder pagar proyectos sociales. Entonces es cuando ese gobierno se ve obligado a pedir dinero en otras instituciones. Y el gobierno de López Obrador, por supuesto que ha pedido un chorro de dinero que forma parte justamente de esos enormes montos que debe México y por los cuales tiene que pagar altísimos intereses. Por favor, mis chairos. Y aquí tengo los datos. Son datos que obtuve del sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que luego no se me pongan locos, nenes. Ahí le va todo el monto por el cual se ha endeudado la administración de López Obrador, mi chairo. Pare oreja. Primer préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID para mejores referencias, que se firmó el 28 de diciembre de 2018 por un monto de $600 millones. Otro, también con el BID, el 10 de junio del 2019 por $600 millones. Otro, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, mejor conocido como el Banco Mundial, que se firmó el 29 de julio del 2019 por $500 millones. Y luego después otro préstamo con el BID por el 20 de diciembre del 2019 por $600 millones. Y luego después otro préstamo, ahora con el Banco de Desarrollo de América Latina, mejor conocido como el CAF, que se firmó el 30 de abril del 2020 por $300 millones. El sexto fue con el Banco Interamericano de Desarrollo, el famoso BID, el 22 de mayo del 2020 por $800 millones. Otro con el Banco Mundial, el 27 de mayo del 2020 por $1,000 millones. Y luego después otro con el Banco Mundial, el 16 de junio del 2020 por $110 millones. Y luego después otro más con el Banco Mundial, el 16 de junio del 2021 por $750 millones. Y luego después otro más, ya el 10º, agárrate mi rey, con el Banco Mundial, el 20 de julio del 2021 por $750 millones. No conformes con esto, otro con el BID, ¿sí? Otro con el BID, el 7 de diciembre del 2021 por $700 millones. Y luego después el 12º préstamo se pidió al Banco Mundial el 28 de febrero del 2022 por $120 millones. El 13º al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola por $38.4 millones. Y al último, que no va a ser el último hasta ahorita, no va a ser el último, pero es el más reciente, al Banco de Desarrollo de América Latina, el famoso CAF, el 2 de junio del 2022 por $300 millones. Todo esto suma, mire, deben de ser más de $7,000 millones, ¿sí? 7,168 millones son los que ha pedido prestados el presidente Andrés Manuel López Obrador para poder financiar Jauja, Finlandia, Dinamarca, no México.
Es ese asunto. Insisto, no es malo que un país se endeude, siempre y cuando tenga capacidad para poder atender el servicio a la deuda, que es el pago de intereses. No tiene mayor problema. Si ustedes le creyeron al presidente ese argumento lunático de que no se iba a endeudar su administración, pues qué pena por ustedes. Porque el gobierno no va a dejar de endeudarse. Para nada. ¿Por qué? Pues para empezar, porque los mexas son lo que menos queremos es pagar nuestros impuestos y andemos evadiendo por todos lados. ¿No se ha dado cuenta usted de que cada vez es más frecuente el uso de efectivo para todo? ¿Por qué cree? Pues precisamente para evadir impuestos, mis niños. Chequen el dato, mis niños. Y otra cuestión también radica en este asunto. Creerle a los políticos ese tipo de loqueras, pues obviamente pues los deja mal, mis niños. Los deja bastante mal, porque además queda bastante claro que no comprenden cómo funciona el mundo. Y eso sí es preocupante. Que haya tantos mexicanos que no entiendan los mecanismos con los cuales se transforma al planeta, se desarrolla la sociedad y crece un país, pues nos habla precisamente de que la educación democrática, la educación social, la cultura básica mínima está en niveles paupérrimos. Y entonces es la razón por la cual tenemos luego presidencias como las que tenemos.